En el ciclo de la vida, los buitres han venido cumpliendo una importante y necesaria función al alimentarse de los cadáveres que la sociedad y la propia naturaleza desechaba. Los restos de estas aves, como las plumas o los huesos, eran aprovechados por los campesinos para diferentes aplicaciones. Pues voy a hacer una chufleina de hueso del ala del buitre, que aprendí de chaval cuando iba a pastorcico, porque me aburría mucho yendo a pastor. Y así pues me entretenía a tocar la chufleina de zagal. Y después, al cabo de los 50 años, me da la manía el emprenderme a hacer. Pues como me conocen ya muchos que las hago, me las mandan cuando las encuentran, que aquí ahora es muy difícil, no hay tan apenas un buitre ni nada. Pero esta mismo el Juan de Obón me la bajó él porque ya sabía que yo hacía chufleinas. Y dice, toma, hazte una. Y además es un hueso muy bajo, el Juan de la Paca. Pues el grande, la ala es como el brazo nuestro, pues el largo, porque los cortos no sirven para nada. Es igual que el brazo nuestro, la ala, lo mismo. Pues el brazo, el largo. Si nada más vale este, los demás no sirven. Pero este es muy aparente. Coño, pues la gaita entera, pues hacerle los agujericos y después con una caña le pongo la lengüeta y ya toca salicho enseguida. Pues le voy a cortar las puntas porque a mí no me gusta que lleven las viudadas estas. Le corto las dos punticas y así sale el hueco correcto y luego pues le hago los agujericos. Ahora por la otra puntica, a sacar el hueco, si no está cegado esto. Ahora, sí, bien. Sí, ya está hueco y limpio además, muy limpio. Ahora le marco los agujericos y luego pues les hago. Por este lado que es planico, se le hacen los agujeros. Y por aquí es redondo, por aquí se le hace uno, el que se coge así, digamos. Sí. Pues los voy a señalar para hacerle los agujericos con el chismese. Me pongo esta para más o menos hacerle los agujeros como ella. Los marco un poquito. Ahí. Una mexica, una pequica para saber. Así más o menos salen. Por detrás, en medio de esos dos, pues le hago otro, que es el principal. A ver, aquí más o menos, sí, ahí. Ahora ya le puedo hacer los agujeros con el chismecico ese, ¿dónde está? Aquí. Solo márcalo. Márcalo. Epa. Ahora el más difícil es este de aquí atrás, que como está así redondo, puede resbalar un poco y alguna me deja señalar, aunque sea con la navaja. Epa. Solo una me deja señalar cico para que se agarre. Bueno. Bueno, ahora le ponemos la barrena más grande. Yo que vi la gaita que llevaba el vecino mío, que era 3 años mayor que yo. Ay, pues la punta de la navaja se hacían. Ahora se hace esto como 50 borregos. No es lo mismo que antes, con la puntita de la navaja. Ya no había otro cacharro. Mira qué mágicos salen los agujeros. ¡Qué mágicos! Ahora, al gustar tenerlas, a mucha gente le gusta. Uy, yo quiero tener una. Mucha gente. Pero hacerlas... Ahora nadie, yo soy el último. Y casi el primero, el segundo. Porque me conocía de Jota, me mandó otras dos.
los huesos más bien arreglados que para qué. A veces que se atranca y lleva peligro a romperse. Y después que vinieron aquella pareja que estudiaban los huesos, me dijo, me parece que la lejía no va bien. Y yo digo, pues me doy cuenta yo que se quedan muy blancos y no tienen lustre. Y me trajeron ellos uno con un lustre que para qué. Y desde entonces con jabón de fregar y limpio. Ahora voy a hacer este de aquí, que es muy importante. Es el que más faena lleva para tocar. Este de aquí. Va a hacerlo. A ver si mueve un poco más de aquel lado. Bueno. Ya están los agujericos. Las cañicas no entran bien. Voy a hacer un poco de triángulo. Y con la navaja lo redondeo para que entren bien la pipa. Encima que se hace un poquito más grande, pues entran mejor las pipas. El bulbo es muy duro. Bueno, bien. Y luego tocará. Ahora vamos a hacerle la pipa. Pues con la navaja, una lengüetica. A ver. Antes la hacía de una manera, la hago de otra que va mejor. Con la caña. Con la caña, antes la hacía al revés y la lengüeta era al contrario. Y ahora es al revés, va mejor. Si no es lengüeta, no toca, no hay nada a hacer. Eso que es muy importante. Y unas salen mejor que otras, ¿eh? Todas no son iguales, ¿no? Todo el día me hemos aburrido hasta que no se esconde el sol, no podías ir a casa. Hoy qué largo se hacía y qué aburrido. Y con la gaita, pues aprendes. Uy, después cuando salí de pastor íbamos a hablar con mi hermano. Y cuando me cogía los machos, decía, toca. Y yo a tocar allí en un ribazo. Toca, pero no muy bien. Ahora le meto de aquí la lengüeta cuando hay que encarnar para hacerla. Lo primero adelgazarlo y después, ahora encarnar. Eso es. Ay. Sí, ahora salió mejor. Pues está haciendo que tocar bien. Sí. Luego la adelgazo por aquí, porque si no, hay veces que son la medida un poco gorda. Y se adelgazan así un poquito, quitándoles una mágica. Así entran. Ahí está. Uy, esta le va floja, fíjate. Pero en fin, va. Para hacerla más bonita, pues le hago unas crucecitas por aquí. Así, con esto. Unas raicas. Esto es bastante duro de hacer. Luego por aquí, así. Unos señalicos. Y otro por aquí. Ahora con la límica esta se hace muy bien, pero antes con la punta de la navaja, uy, se era muy malo de hacer. Que por tocaría igual, pero más mágica, así. ¿Lo ve? Que hay que se nota mejor para hacer esto que es así, es más maja. ¿Lo ve? Míralo. Las raicas. Y luego le pongo también, pero en algunas, mi nombre ahí. A veces pongo mi nombre que se pone Cipriano Gil. Ahí, para saber qué las hago yo. Los que me dijeron, la lejía me parece que no va bien, digo, ya me di cuenta que no va bien. Y me trajeron esta, que 3, les hice 2 para ellos y esta para mí. Y resulta que no hay ninguna que tenga el brillo que tiene esta, hechas con jabón. Porque la lejía las quema mucho, eso que la hacía rebajada, pero salían muy blancas y no se guardaban bien, no tenían el lustre que tiene esta. Esta tiene un brillo que parece de marfil. Ahora, venga pues.
La flauta ha quedado terminada. Salvo los pequeños retoques para afinar mejor su sonido, ya se pueden interpretar con ella algunas de las melodías que antaño amenizaban la soledad de los pastores y las fiestas populares de las pequeñas aldeas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.